Me presento ante ti una vez más, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tal vez se recuerdan, la semana pasada leímos Santiago 1, 12 en adelante. Y hoy vamos a leer el mismo Santiago 2, ya 1 en adelante también. Vamos siguiendo la secuencia de Santiago. Entonces vamos a leer el 2, 1 en adelante. Quiero que entendamos en este Santiago 2, 1, es que el Señor nos demanda que no seamos diferentes con las personas. O sea, ser igual tanto con uno como con otro. Como puede venir alguien, porque lo vamos a leer ahí, que venga, por decir, con un traje, como alguien que venga, dice la palabra ahí, andrajoso, debemos de verlo igual. Porque para el Señor la salvación es para todos. No hay excepción, con la diferencia es que hay quienes pues no atesoraron esa salvación. Pero la salvación vino para todos. Esa salvación, yo le diría en el Señor que hasta para Judas, aunque sabemos que el Señor le dice en su palabra, ¿acaso ustedes me buscaron a mí? Fue yo que los elegí a ustedes. Y uno de ustedes, dice, es hijo del que no es digno mencionar, como dijo la hermana, que se llama Satanás. Entonces quiero que entendamos que hay quienes, aunque tuvieron la oportunidad, pues no pudieron atesorarla, porque no lo hicieron de la manera correcta. Podemos ver, ¿verdad? Judas, él se arrepintió. Y yo les digo en el Señor que se arrepintió de corazón. ¿Y por qué les digo se arrepintió de corazón? Porque él fue y devolvió esas monedas y no se quedó ni siquiera con una, él las devolvió todas. Pero ¿cuál fue el problema? Que él se fue a los sacerdotes, al hombre y no a Jesús. Por eso les digo yo que si él se hubiese ido a Jesús, le garantizo que hubiera tenido la salvación de la vida eterna. Pero él se fue al hombre y no a Jesús. Vamos a empezar a leer. Hermanos míos, dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿En quién es? Es en el Señor Jesucristo. A él se le fue dado todo, el Padre se lo dio a él. Todo para usted y para mí a través del Señor Jesucristo. Sea sin acepción de personas. Yo tengo que verlos a todos como tal iguales. Puede ser alguien que tenga profesión, alguien que no tenga. Para mí es lo mismo, porque en el Señor no me enseña que haya diferencia, siempre y cuando estemos haciendo las cosas que a Él le agradan. Quiero que entendamos. Vamos por el 2. Porque si en vuestra congregación entra, dice, un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra, dice, un pobre con vestido andrajoso, el Señor lo que nos demanda es que siempre lo miremos igual. Y la vez pasada he mencionado 2 veces, y me llamó la atención cuando le he leído en el Señor, cuando buscaban a Jesús, si ustedes sé que han leído la Escritura, se han dado cuenta que Jesús andaba igual que todos. Porque si Jesús hubiera andado diferente, me refiero en cuanto a la vestidura, lo hubiesen identificado fácilmente. Judas tuvo que irlo a identificar a través de un beso. Porque de lo contrario no lo hubieran identificado. Porque eso es lo que nos demuestra la palabra. Él dice, yo lo voy cuando el que le dio un beso. Entonces nos demuestra que ellos no lo pudieron identificar. ¿Por qué? Porque andábamos, como quien dice, como andamos aquí nosotros, normal. No sé si vamos copiando. Y miráis, dice, con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en vuestro lugar, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Qué nos enseña el Señor? Que cuando nosotros hacemos esa preferencia, no estamos viendo a todos iguales. Lo estamos viendo uno de otra manera. Ah, no, pero es que fulanito, traerle el vaso de vidrio y aquel darle el vaso, por llamarlo de esa manera, de plástico. Entonces quiero que entendamos que nosotros en el Señor, si el Señor está en nuestras vidas, debemos de ser diferentes. Debemos de verlos a todos iguales. Recuerden que yo menciono muchas veces cuando Zaqueo, yo les digo, muchas veces la gente dice, bueno, vamos a celebrar la cena con el Señor. Pero yo les pregunto, ¿pero está el Señor con ustedes? Porque cuando Jesús le dijo a Zaqueo, desciende de ese árbol de sicomoro porque tú cenarás conmigo y yo contigo, que son cosas completamente diferentes. Debemos de ser diferentes. Los que andamos en el Señor tenemos que verlo todo de una manera diferente. Ya no lo podemos estar viendo que el que anda de una manera
por decir, con ropa estontosa, lo vamos a ver de una manera y a otro de otra manera. No, lo vamos a ver a todos iguales. La vez pasada mencionaban, un muchacho se fue de la congregación en su momento y hizo un comentario una persona ahí. Y me hizo el comentario, me lo hizo hasta después, cuando él regresó. Y me dice, fíjese que yo creí que ustedes iban a ir a visitarlo. No, le digo, el Señor no me tiene en eso. Alguien puede decir, pero ¿por qué no? Si Él me manda, voy. Pero solo porque yo mire que se fue, no. Porque hay partes donde debemos de saber que no todos son los que se van a salvar. Jesús en ninguna parte le anduvo luchando con Judas. Judas, mira, arrepentite, hombre. Si tú no lo haces ahorita, pues ya no va a haber más espacio. En ningún momento Jesús perdió su tiempo con los que, llamémoslo de esa manera, con los que no son hijos. El Padre lo mandó por los suyos. Él nunca vino a quitarle algo a Satanás que no fuera de él. Él le quitó solo lo de él. Y eso es lo que debemos de entender. Y resultó que el muchacho regresó. Entonces ahí fue cuando me hicieron la pregunta, ¿por qué? Y les digo yo, si el Señor no me manda, yo no voy a ir. Porque no se fue por un problema que yo le haya cometido, él se fue porque quiso ir. Ahora, si yo hubiese fallado, yo voy y le digo, discúlpeme, pero si yo hubiese fallado, pero de lo contrario, yo no voy a moverme. Entonces, él regresó y podemos ver cuando dijeron, está como en 1 Corintios, dijeron, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y por qué le dijo? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubiesen quedado y no se hubiesen ido. O sea, los que se van, no va a haber forma de tenerlos, porque no son hijos. Estamos mirando. Y miráis, dice, con agrado al que trae, dice, la ropa espléndida. Y le decís, siéntate tú aquí, dice, en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Vamos con el 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos. Lo está manifestando, está enseñándonos. No está viendo los que son, como quien dice, los que son ponderosos de una manera y los que no lo son de otra manera. Y venid, dice, a ser jueces con malos pensamientos. Nosotros no somos jueces de nadie. A veces hablamos con la hermana y me dice ella, pero mira que por decir algo, es que aquella persona es dura. Y yo le digo, ¿y no te recuerdas de dónde veníamos nosotros? Éramos más duros que ellos. Porque a veces es fácil ver cómo es otra persona y se nos olvida a nosotros. Yo recordaba cuando el pueblo de Israel se estuvo 40 años en el desierto para ser transformado. Y yo dije en su momento, qué gente más dura, dije yo. Y luego me acordé que yo llegué a los 45. Dije, si yo salí más duro que esos, porque yo llegué hasta los 45. ¿Estamos entendiendo? Hermanos míos, dice, amados, oí, dice, no ha elegido mi Padre a los pobres de este mundo. Entonces debemos saber que Él vino por nosotros, los pobres de este mundo, para que seas rico, dice, en fe. Él no habla económicamente, son pobres en espíritu. Alguien puede tener dinero, pero si no tiene el fe, no tiene el Señor, es un pobre, mendigo, desventurado, desnudo y todo lo que el Señor lo manifiesta. No ha elegido mi Padre, dice, a los pobres de este mundo, para que seas rico en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿A alguien no le interesa? El Señor no se preocupa por ello. Si usted no ama al Señor, sepa lo que el Señor dice en 1 Corintios 2:30, creo que dice él, honraré a los que me honran. Y los que no me honran serán tenidos en poco. Yo le digo que en nada, pero ahí dice en poco. No vamos a cambiar la palabra, quiero que entendamos. Tenidos en poco. El 6, hermano. Pero vosotros habéis, dice, afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran, dice, a los tribunales. Vamos con el 7. No blasfeman, dice ellos, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, el nombre del Señor Jesucristo. Si en verdad cumplen la ley real, oiga bien, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si usted
está viendo diferente al pobre, no lo está, al prójimo, no lo está amando, no lo está viendo bien, porque como dice, ¿cómo quieres que te miren si tú no lo haces? Tienes que ver bien al prójimo para que también el Señor te mire bien en los cielos. Porque no se trata porque yo lo puedo ver de aquí feo, no, pero el Señor no lo podemos esconder de Él. ¿Y por qué no lo podemos esconder del Señor? Porque Él mora en mi vida, Él mora en su vida. Y si Él está en su vida, entonces usted sabe que ante Él estamos desnudos, ¿verdad? Si en verdad cumplís la ley de Israel conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Si no lo está haciendo, sepa que no está el amor del Señor. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis, miren lo que nos dice, es un pecado, no es una, ¿cómo se dice en el... no, pero como cuando alguien como que no lo mira de bien, ¿cómo le llaman la gente? Lo menosprecia. Alguien puede creer que lo miro con menosprecio. No, lo que está haciendo es un pecado. No con aquel, porque el pecado no lo coge aquel, lo corre la misma persona que está haciendo la acepción de persona. Cometéis pecado, dice. Y quedáis, dice, convicto por la ley como transgresores. O sea, transgresores porque no estamos cumpliendo la ley. Cuando nosotros le negamos algo a alguien, dice el Señor en su palabra, claro, dice, cuando me vistes con sed y me diste agua, o me vistes desnudo y me cubriste, me vistes con hambre y me diste de comer, ahí me lo diste a mí. Y cuando se lo negaste a aquel pequeñito, también me lo negaste a mí. ¿Por qué? Porque el Señor mora en cualquiera, en todas las personas, Él está en todos. Entonces debemos de entender que debemos de tener ese cuidado. Cuando nosotros le vamos a decir algo a una persona, no se lo estamos diciendo a Él, se lo estamos diciendo al Padre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, porque está en Él. Cuando se lo negamos, yo he mencionado muchas veces, a veces vamos y sentimos algo como quien dice, darle a una persona dinero. Y tal vez cuando vamos miramos que está pidiendo ahí, pero le miramos la canasta y miramos que anda más que nosotros. Y decimos, no, si ese anda más que mí. No déselo, porque si ya lo sintió en el Señor, pues déselo. Si no lo siente, pues no se lo dé. No importa, porque el Señor no lo está haciendo de repente por aquella persona, sino está viendo la actitud nuestra. Porque es a nosotros. Porque dar comida de lo que sobra, eso es fácil. Si hasta se la tiramos a los animales, o si no hay quien se la coma, la vamos a botar. Pero dar de lo único que tenemos, eso es lo más difícil. Y eso es lo que debemos de emprender a hacer nosotros. Estamos ahí, ¿va? Porque cualquiera dice que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. O sea, si tú cumples, por decir, los 10 mandamientos, pero tú cumples 9, pero no cumples el 10, no has cumplido nada. Es como que no ha hecho nada. La palabra nos dice. Porque cualquiera dice que guarda toda la ley, pero dice, ofendiere un punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces quiero que entendamos que nosotros debemos de estar en el Señor. Alguien me puede decir, pero ya eso quedó atrás. Sí, yo estoy claro. Pero el Señor a mí no me quita, por decir, tengo libre albedrío, pero no para hacer cualquier cosa. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Qué significa? Voy a seguir cumpliendo toda la ordenanza de lo que el Señor me manifiesta o lo que Él me demanda. El Señor, por ejemplo, me demanda que yo le dé si un hermano está necesitado. Pero también me demanda que yo puedo darle o debo de darle al que no es hermano. Porque el Señor con un propósito lo trajo al mundo. Entonces también tengo que darle, o sea, no me dice, bueno, cumplí con los hermanos, pero con los que no son hermanos no cumplas. No, tengo que cumplir con todo. El 11 sigue, ¿verdad? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, dice, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, miren lo que nos manifiesta, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, no la has cumplido. Tenés que estarla cumpliendo todo. Entonces quiero que entendamos que si nosotros no hacemos todo como Él nos manifiesta, entonces somos transgresores de la ley. Amarás al Señor con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Cumplimos esos mandamientos y ya estamos en la vida eterna. Pero mientras estamos aquí tenemos que estarle pidiendo al Señor en todo momento cobertura, que nos guarde. Por ejemplo, la hermana dijo algo que no lo comparto ahorita. Cuando dijo ella,
que ese, como quien dice, ese pecado, que si yo lo tengo, que me lo guarde. No, yo tengo que pedirle al Señor que me lo quite, no que me guarde. De un pecado, quiero que entendamos. Cuando usted tiene algo oculto, lo que tenemos que decirle, Señor, quítamelo, sácalo, yo ya no necesito eso en mi vida. Era mentiroso. Mire lo que dije, era porque yo ya no estoy en la mentira. Entonces debemos de ser luz y no tinieblas, porque hay momentos, quiero que entendamos en el Señor, que alguien puede estar en alguna manera no haciendo las cosas con una mala intención, pero el espíritu inmundo está a la expectativa de ver cómo se mete para meter una palabra. Entonces podemos ver, por ejemplo, el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque de ser un instrumento de honra atrás, viene a ser después un instrumento de deshonra. ¿Cuándo? Cuando él pregunta, ¿y quién dice que soy yo? Él le dijo, tú eres el Hijo, el Dios Altísimo, y le dijo todo. Y el Señor le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre. Y luego viene y le dice otra cosa. Entonces ahí el Señor mira que al principio estaba siendo utilizado por el Señor y luego estaba siendo utilizado por el espíritu inmundo. Entonces quiero que entendamos que nosotros tenemos que estar siempre en el Señor, quiero que entendamos, alerta para no ser instrumentos de deshonra, de deshonra. Así hablad y así haced como lo que habéis de ser, juzgado por la ley de la libertad. Pero no tenemos libertad o libertinaje para hacer lo que no agrada. Quiero que entendamos, estamos para hacer las cosas que al Señor le agradan. El 13, ¿verdad? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, si usted no tiene misericordia, no la va a recibir. Tenemos que tener esa misericordia en nuestra vida para poder recibirla. Así como tratamos, vamos a ser tratados. Así como damos, nos van a dar. Y si no, pues entonces quiero que entendamos, no hay misericordia para con el prójimo, no va a haber con nosotros. Porque es una ley, es una cosa que demanda el Señor. Porque juicio sin misericordia se hará, dice, con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio o sobre lo malo. Entonces debemos de entender y saber. No sé si faltaba o llegaba hasta ahí. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. El 14. Hasta el 14. Lo vamos a dejar hasta ahí porque quería ver si podía leer otro que estaba en el mismo 2 después, que es hacedores, ¿para qué? ¿Verdad? Y no de lo que obra sin fe. Pero hasta ahí lo vamos a llegar para que no nos vayamos a confundir. Solo digámosle al Señor ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesoramos en nuestras vidas, Señor, y que permitas que seamos hacedores de esta bendita palabra. Eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, te pido en nombre de tu Hijo amado que no permitas que esa palabra sea robada, Señor, sino que seamos hacedores, que podamos atesorarla, que se mire ese fruto suyo en cada uno de nosotros, Señor. Eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.